Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor y bienvenidos de nuevo al análisis semanal. Bueno, como verán, no llegamos a armar mucho el estudio, está ahí la lámpara como pueden. Tengo el micrófono nuevo, que ahora les voy a contar un poco acerca de su historia. Y creo que un poco el objetivo de esta temporada de análisis semanal, que va a durar probablemente todo 2026, primero va a ser que los análisis semanales estén buenos y a ustedes les guste. Y lo segundo va a ser tener un estudio un poquito más pro, más lindo, ¿no? No tan enquilombado. No me podía aguantar más y sé que ustedes lo estaban esperando mucho, así que acá estamos con un nuevo análisis semanal. Pasaron muchas cosas desde el último análisis semanal que hicimos. Claramente no voy a hacer un recap entero de los últimos 3 meses porque sería una locura. Así que vamos a hablar un poquito de lo último que estuvo pasando a nivel Argentina y a nivel Estados Unidos, porque sí, pasaron muchas cosas. Lo primero que quiero hablar es de cómo los conflictos que estamos viendo en Medio Oriente están afectando a Argentina. Un poco para bien y un poco para mal. Vamos a charlar un poquito al respecto. Y ya me estaba olvidando, me compré este micrófono porque vieron que en el noticiero usan micrófonos como este y dije, bueno, vamos a darle un tinte de noticiero al análisis semanal. Claro, cuando llegamos a grabar me olvidé los micrófonos, así que estamos usando esto de micrófonos, esto es real. No sé, calculo que se debe estar escuchando bien. Ustedes me dirán. Si no, la próxima cambiamos el micrófono. Si no, dejamos este. Lo que ustedes quieran. Vamos a hablar un poquito de qué estuvo pasando esta semana. ¿Les parece? Y mientras tanto, suscríbanse, que estamos en 1.000.000 y pico. Capaz dentro de poco llegamos al 1.100.000 y fiesta. Bueno, para aquellos que quizás viven en una cueva o en un tupper, o quizás que tienen una vida aparte de estar todo el día mirando el mercado, les cuento un poco lo que sucedió. Hay un conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos. Hay un bloqueo en el estrecho de Hormuz, que es un estrecho por donde pasa un porcentaje muy importante del petróleo que se mueve a nivel mundial, y eso está haciendo que la oferta de petróleo, o sea, la cantidad de petróleo que hay en el mundo, sea menor. Lógico, si hay un lugar por donde pasa petróleo que ahora no puede pasar, no solo que no puede pasar, sino que intentaron pasar y la cosa terminó mal, se imaginarán cómo terminó. Esto hace que haya menos oferta de petróleo, como les venía diciendo, y encarezca el precio del petróleo. Ahora, ¿esto beneficia a Argentina? ¿Perjudica a Argentina? ¿Qué está pasando en Estados Unidos con esto? ¿Qué está pasando en los mercados? Bueno, vieron un poco cómo es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice una cosa, después cuando ve que eso que dice genera un efecto negativo en el mercado, dice, bueno, no era para tanto. Hubo un poco de todo esto, diciendo que no, la guerra se está por terminar, para cuando vio que los mercados estaban empezando a bajar, para que no bajen tanto, empezó a decir como que bueno, que la guerra estaba finalizando. Pero focalizándome puntualmente en Argentina, me gustaría hablar de este fenómeno que se está dando, porque ustedes bien saben que con todo lo de vaca muerta y todo lo que se viene haciendo en el sur de nuestro país, Argentina se transformó en un exportador neto de energía, de petróleo. Entonces si uno se pone a pensar, che, el precio del petróleo está aumentando y Argentina exporta petróleo, exporta energía, es algo positivo para nosotros. Dejando de lado que siempre una guerra es algo súper negativo, que no puedo creer que a esta altura del partido sigamos teniendo eventos como este. Pero más allá del aumento del petróleo que a Argentina le sirve, también tenemos que tener en cuenta qué efectos genera el aumento del petróleo en la economía argentina y en la economía de prácticamente todos los países del mundo. Ustedes saben que, bueno, el commodity, el petróleo, se utiliza para la nafta, para el movimiento de empresas, para que se puedan mover todos los transportes del mundo. Entonces, si vos tenés un aumento del petróleo, por consecuencia vas a tener un aumento de los combustibles. Y si tenés un aumento de los combustibles, eso te va a encarecer muchos productos que dependen del combustible para poder tener su logística, para que las empresas puedan funcionar, etc. Y si se encarece eso, ¿qué puede pasar? Generar más inflación. La cadena es sencilla. Aumenta el petróleo, aumenta la nafta, aumentan los productos. Y si hay un aumento de los productos de forma sostenida y en el tiempo, eso genera inflación. Problema que está teniendo tanto Estados Unidos como nuestro país. Porque les recuerdo que Argentina, hace más o menos un año, que la inflación no baja. Al contrario, en los últimos meses empezó a subir. ¿Esto es un problema? ¿No es un problema? Bueno, hoy en día creo yo que por una cuestión de cómo se está acomodando el mundo, el gobierno está empezando a mirar otra cosa. Obviamente que la inflación sigue siendo una meta a bajar. Creo que el gobierno está más mirando la meta de reservas. Y es algo en lo cual este despelote que se armó en Medio Oriente lo beneficia, porque ingresan más dólares a nuestro país y por ende el gobierno podría comprar más dólares. Es por eso que esta cuestión del petróleo tiene un efecto dual en nuestra economía. Por un lado nos beneficia, por otro lado nos perjudica. Ahora me voy un cachito al plano de los Estados Unidos, que ahora vamos a hablar un poco de las noticias que está viendo en Estados Unidos cuando vayamos a la sección de noticias, y le vamos a dar lugar a un nuevo amigo de esta serie del análisis semanal, que todavía no lo vieron, que tiene que ver con que Trump sigue insistiendo con bajar la tasa de interés. Y hoy Powell, con un poco más de excusa, puede decir, che, yo no sé si la inflación se va a mantener a la baja. El objetivo todavía no se alcanzó. Y si encima está todo este despelote con el petróleo que potencialmente empujaría la inflación al alza, menos voy a querer bajar la tasa de interés. Sigue habiendo ese conflicto en el medio de los mercados en máximos históricos y los precios empezaron a hablar. Y lo vamos a ir a ver en unos minutos en los gráficos. Así que ahora sí, con esta pequeña introducción que vamos a profundizar un poco más en las noticias de esta semana, le damos lugar a nuestro nuevo amigo del análisis semanal. ¿Cómo lo podemos llamar? Fondo Verde.
Como veníamos hablando, el aumento de petróleo puede traer como consecuencia un aumento de la nafta. Y lo primero que pensamos como argentinos es, bueno, ¿va a aumentar la nafta? Bueno, esto es algo que ya está pasando. Pero quiero contarles un poco noticias que tienen que ver con esto. Y vamos a empezar con la primera de todas. YPF insiste en que no va a haber cambios abruptos en los precios de la nafta. De acuerdo con Marín, que es el director ejecutivo de YPF, lo que quieren hacer es que la gente de a pie, nosotros, no veamos estos cimbronazos y estos cambios de precio abruptos a nivel mundial en nuestro día a día. Porque digo, ahora el barril de petróleo está en $100. Después de repente puede bajar 80, 90, 70. Y esos cambios no se pueden hacer tan rápido en la economía del día a día de la gente. Y aparte eso generaría mucha distorsión de precios. Entonces lo que quieren hacer es disminuir lo más posible estos picos de suba y baja, haciendo que los aumentos, si es que hay aumentos, sean paulatinos y bien espaciados en el tiempo, ¿no? Y un poco en línea con esta noticia, contarles que la nafta ya aumentó un 6% desde que arrancó este conflicto en Medio Oriente. Así que sí, ya hay un impacto en precios. La super ya está arriba de 1.700 pesos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y hasta fines de febrero, que fue antes de todo este despelote, el panorama era bastante diferente. El aumento acumulado desde diciembre 2025 hasta febrero de este año era del 0,09%. Así que sí, se ve acentuado bastante el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta en Argentina. Cambiamos de tema, como a mí me gusta en esta sección de noticias, y vamos a hablar acerca de la BTV. Hay cambios en la BTV ya publicados en el boletín oficial. Lo voy a leer textual. Los vehículos 0 kilómetro, la primera revisión técnica lo van a tener que hacer recién a los 5 años después del patentamiento. Esto es distinto a como era porque antes eran 3 años. Vos sacabas un 0 kilómetro, a los 3 años tenías que hacer la BTV. Los autos de hasta 10 años, o sea, de 2016 para atrás, la revisión va a ser cada 2 años. Esto también cambió porque saben que antes era de forma anual. Ya tampoco va a haber exclusividad. Las autoridades jurisdiccionales ya no van a poder limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas. ¿Y quiénes van a poder hacer estos trabajos? Bueno, estos son los nuevos actores. Va a haber concesionarias, importadores y talleres mecánicos que van a poder realizar estas revisiones, eliminando así la exclusividad que tenían hoy los centros donde uno iba y hacía la BTV. ¿Qué opinas de esta noticia? Tenlo en los comentarios. Y si se me corta la mano, ya les expliqué antes que está mal hecho. ¿Pero qué quieren que haga? Miren el micrófono que tengo. Esto es un poco lo que les decía en la introducción, que Trump, en base a cómo va viendo los mercados, va diciendo una cosa, va diciendo otra. Ya a Trump lo conocemos. Cuando fue el quilombo con China, ¿se acuerdan? En alguno de los análisis semanales del año pasado, Trump había dicho que con China había despelote, el mercado se había desplomado. El lunes salió a decir que al final no era tanto, el mercado salió al alza. Bueno, está pasando un poco lo mismo. Trump aseguró en el día lunes de esta semana, aseguró que la guerra está prácticamente finalizada y eso hizo que el petróleo cayera hasta los $85. Bueno, con el correr de la semana ese precio se volvió a acomodar, ya con el precio arriba de los $103 en el momento en que estoy grabando esto. Una familia tipo propietaria en la ciudad autónoma de Buenos Aires necesitó en febrero para hacer clase media 2.269.000 pesos. Pero si paga alquiler, el ingreso necesario supera los 3,3 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el 35% de los hogares porteños viven pagando alquiler, podemos decir que un porcentaje grande de la gente que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para poder ser clase media necesita ganar mínimo 3,3 millones de pesos, ¿no? Ingreso familiar. Y familia tipo siempre, como siempre les digo, es 4 personas. La línea de pobreza, sin embargo, quedó en 1,4 millones de pesos y la de indigencia en 791.000 pesos. Siempre hablando de familia tipo, no de un solo ingreso. Nos vamos a los precios de los autos, que hubo mucho movimiento estas últimas semanas también. Volkswagen bajó hasta un 8% los precios de lista que había en algunos modelos de Argentina. Esto alcanza al Vento, a la Tiguan y a todas las Amarok, en todos sus modelos. Van a estar contentos los muchachos de las Amarok. ¿Qué influye esta baja de precios? Lo mismo que influye a muchas otras marcas. Se hizo muy viral hace algunas semanas que bajaba el precio del Mustang y de la Bronco Badlands, que de ciento y no sé cuánto mil dólares bajaron a $80.000. Pero bueno, todas las agencias, todas las marcas que están bajando sus precios se deben a varios factores, como pueden ser la menor demanda. Al haber menos demanda hay que vender, los precios bajan. El dólar más estable y el ajuste tras la quita de los impuestos internos. Crece lógicamente también la competencia entre los 0 kilómetros y también ayuda a la baja de los precios. Por otro lado, devuelvo un segundito a YPF. Horacio Marín, el CEO, confirmó que la empresa está analizando hacer un split de sus acciones. Para aquellos que no sepan qué es un split, es básicamente cuando una acción en términos nominales alcanza un precio muy alto, lo que hace que un inversor quiera comprar sus acciones y el precio por cada acción sea muy elevado. Entonces lo que hacen es que cada acción se parte en más cantidad de acciones, la cantidad de, digamos, en términos reales, si querés hablando, la cantidad es la misma porque el market cap de la empresa es el mismo, pero se divide en más cantidad, lo que hace que el precio por cada acción sea menor. Digo, vamos a poner
poner un ejemplo. Suponete que el split es de 10-1. Si vos tenés una acción de YPF, a partir del split vas a tener 10 acciones de YPF. ¿Vos tenés más cantidad de dinero por tener más acciones? No, es la misma acción que se dividió en 10, el capital es el mismo. Lo que pasa es que ahora vos podés comprar un décimo de lo que era comprarlo antes, ¿entiendes? Bueno, igual esto no es algo que va a suceder, sino que están analizando hacerlo para lógicamente comer porción del mercado retail de gente que quiera comprar las acciones de YPF. Lo explico porque esto no solo lo hace YPF o no solo lo está analizando hacer YPF, sino que muchas empresas, tanto argentinas como de afuera, generalmente hacen estos splits. Lo hizo Nvidia en su momento, Microsoft y muchas más. Analizan hacerlo justamente para poder comer esta porción retail del mercado. Miren esta noticia que me gustó mucho y me pareció interesante. YouTube supera a Disney y se convierte en la empresa de entretenimiento más grande del mundo. Y recordemos que YouTube pertenece a Alphabet, a Google, ni siquiera es una empresa independiente. En 2025 YouTube facturó 62.300 millones de dólares frente a los 60.900 millones de dólares de Disney. Estiman que YouTube podría valer 560.000 millones de dólares en el caso de que sea una empresa independiente. Esto es muy por arriba de todas las empresas que pertenecen al rubro de entretenimiento. Y Netflix sería la más cercana, con una capitalización de 415.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de diferencia. Inflación de febrero, que es un poco lo que hablábamos. El objetivo del gobierno era seguir bajando la inflación, pero lógicamente con las noticias que estamos viendo a nivel mundial, la cosa está un poco más compleja en términos mundiales y lógicamente impacta a Argentina. Argentina, un país que está queriendo salir al mundo tiene sus cosas buenas. Cuando pasan cosas malas, tiene cosas malas. La inflación de febrero fue del 2,9%, fue el mismo dato que tuvimos el mes pasado y fue un poco por encima de lo que esperaba el mercado. Ahora en un ratito vamos a ver qué reacción tuvo eso en los precios de las acciones de Argentina. En el primer bimestre, o sea en los primeros 2 meses de este año, se acumuló un 5,9% de inflación y en los últimos 12 meses, o sea la inflación interanual, se acumuló 33,1%. Todo esto según los datos del INDEC y como pueden ver en pantalla, el sector con más aumento de precios en el informe de índice de precios al consumidor fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, o sea servicio del hogar. Tenemos alimentos y bebidas en segundo lugar, bienes y servicios varios, bueno, el nivel general en 2,9%. Tarifas de colectivos, sé que les encantan estos datos. Las tarifas de colectivos en el AMBA van a aumentar un 7,6% a partir de mañana, a partir del lunes. El 16 de marzo se va a implementar el último tramo del aumento total del 41,46% que se estableció en la Secretaría de Transporte y el boleto mínimo de las 104 líneas de la jurisdicción va a pasar a costar 700 pesos. En resumen, boleto mínimo a partir del lunes va a ser 700 pesos. Cierre de tipo de cambio hoy día viernes, que estoy grabando este video, a las 5:32 de la tarde. Dólar blue 1420, dólar a la baja. Viene bajando fuerte las últimas semanas. Después si quieren y tienen ganas, podemos hacer un video hablando sobre el dólar, de qué está pasando, por qué estuvo bajando estas últimas semanas. Si lo ven en los comentarios lo podemos hacer. Dólar oficial 1415, 1365. Tenemos el dólar tarjeta. Yo se los recuerdo en todos los análisis semanales. No utilicen el dólar tarjeta, que es el dólar que tenemos, que es el oficial, más el 30% de impuestos. Recuerden que todos los consumos que les vengan en dólares en la tarjeta de crédito compran dólar MEP, que el dólar MEP está 1420, lo mismo que el blue. Pagan dólares con dólares y se ahorran un 30% de impuestos. Lo repito siempre, pero siempre hay gente nueva, lo vuelvo a decir. Y riesgo país en 579 puntos. Un riesgo país de rollover, o sea, es un riesgo país el cual el gobierno le sirve para poder refinanciar la deuda con los mercados internacionales. Es el famoso riesgo país de 550 puntos que en algún momento Caputo dijo que el gobierno buscaba para poder refinanciarse en el mercado y hoy está ahí. Tengamos en cuenta que hay algo del riesgo político, ¿no? Riesgo de las elecciones que van a venir dentro de, no sé, 2 años faltan para las próximas elecciones presidenciales, porque hay una diferencia de tasa importante entre los bonos que vencen después de esas elecciones y los bonos que vencen previo a esas elecciones. Y es un ejemplo claro que podemos ver con el nuevo bono AO27, que es este bono que tiene una tasa, no recuerdo ahora, pero 5,56%, una tasa 2 puntos arriba de lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, eso claramente demuestra la confianza que hay en este gobierno y la desconfianza que hay a partir de que termine este gobierno, porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Jugarse a qué es lo que va a pasar después del mandato actual es de medio de kamikaze. Entonces hay un riesgo país para toda la deuda de terminar este gobierno y otro riesgo país distinto al que tenemos a la deuda que vence el año que viene, por ejemplo, previo a finalizar este mandato. Así que nada, comentario que quería hacer, si quieren en un próximo video de la próxima semana que tengo pensado, lo podemos profundizar. Otro dato curioso que pasó esta semana es que Bitcoin alcanzó las 20 millones de monedas emitidas. Hay algo que es importante, yo lo he explicado en un montón de ocasiones, es que Bitcoin no tiene 21 millones de unidades. Va a tener 21 millones de unidades, pero cada 10 minutos, que es cada cuanto se cierra un bloque en la blockchain de Bitcoin, se emite cierta cantidad de Bitcoins. Y eso a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, cada vez es menor. Esta última semana se emitió el Bitcoin número 20 millones. O sea que solamente quedan emitir 1 millón de Bitcoins y quedan 114 años para que se terminen de emitir. Porque les recuerdo que Bitcoin se termina de emitir en el año 2140. Literalmente faltan 114 años y se van a emitir 1 millón de Bitcoins en todo ese tiempo. De 2008
hasta el día que estoy grabando esto, ya se emitieron 20 millones. Nada, es un fenómeno único y a mí me parece alucinante cómo prácticamente nadie de nuestra generación va a poder vivir el momento en que se mine ese último Bitcoin. Así que, bueno, destronamos un poco y le sacamos importancia a esa pregunta que siempre me hacen de qué va a pasar cuando ya no se pueda minar Bitcoin. No tengo idea y tampoco me importa porque no voy a estar en este plano. Respecto a Estados Unidos, y vuelvo un poquito a la introducción, esto es lo último respecto a noticias. Trump, obviamente, y como siempre, le exigió a la Reserva Federal bajar las tasas de interés, argumentando de que esto ayudaría a la economía y al consumo a volver a repuntar. Criticó duramente a Powell, como hace prácticamente siempre. Volvió a acusarlo de ser una persona que hace todo demasiado tarde y sigue presionando para que se reduzca el costo del dinero de forma agresiva. Recordemos que el costo del dinero es la tasa de interés. El tema está en que Powell, si bien no respondió directamente a Trump esta semana, su mensaje fue bastante claro, que la Fed básicamente va a mantener su postura cautelosa, que es lo que viene diciendo siempre, porque la inflación sigue relativamente elevada y el Banco Central no quiere bajar las tasas de forma prematura, que las tasas van a mantenerse altas por un tiempo más. Varios economistas ahora solamente esperan un solo recorte de tasas en el año 2026. Ahora vamos a ir a ver nuestra herramienta del FedWatch Tool, y que lógicamente el petróleo y la guerra pueden volver a generar inflación en los Estados Unidos y en general en todo el mundo, y si los precios de la energía siguen subiendo, la Fed podría retrasar aún más estos recortes de tasa de interés. Y a su vez también Powell insiste con que la Fed tiene independencia política y no va a hacer lo que Trump tiene ganas de hacer, sino que va a hacer lo que él crea mejor para la economía de los Estados Unidos. En resumen, Trump quiere bajar la tasa de interés para estimular la economía y Powell prefiere esperar porque la inflación aún es un riesgo, especialmente por el despelote que hay en Medio Oriente. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? Bueno, miércoles y jueves vamos a tener 2 días bastante cargados. Tenemos IPP, que es el índice de precios al productor, un dato súper importante para ver cómo puede llegar a venir el dato de inflación del próximo mes. Cuando los productores tienen un aumento de precios, esos precios ¿a dónde van? ¿Dónde aumentan? Bueno, en el precio del consumidor. Entonces el dato del IPP siempre es importante estar atentos. Tenemos dato de tipo de interés. La semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal, donde vamos a ver qué es lo que pasa con la tasa de interés. Ahora vamos a ir a ver cómo están las probabilidades y posteriormente a eso tenemos la reunión famosa donde le hacen las preguntas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y por último, el jueves vamos a tener datos del mercado laboral. Vamos a tener nuevas peticiones de subsidio por desempleo para ver cómo está el mercado laboral y nuevas viviendas. También un dato súper importante para ver cómo está la economía real en los Estados Unidos. Dicho todo esto, vamos a la parte que sé que más de uno estuvo esperando durante todo este tiempo, la parte del análisis técnico. Le decimos chavo a las noticias y aparece gráfico. Vamos. Estamos nuevamente en un análisis técnico del análisis semanal y como siempre hacemos, empezamos por el S&P 500, en este caso time frame semanal. Lamentablemente mi herramientita, me alejo el micrófono porque acá producción me están haciendo los gestos, mi herramientita que se llama Point of Fix, que es una herramienta que siempre me preguntan cuál es la que utilizo para mis análisis técnicos, para Mac no funciona y yo mi portátil, mi notebook es Mac. Entonces me tuve que arreglar, o al menos por ahora me tengo que arreglar con la porquería del pincel de TradingView, porque es una porquería. Mis amigos de TradingView que lo quiero un montón. Tienen la plataforma, la mejor plataforma gráfica del planeta, pero el pincel es un espanto. Al menos o el de Point of Fix, porque parece un Windows XP, anda mucho mejor. Vamos con el gráfico del S&P 500 time frame semanal. La última vez que vimos este gráfico, que fue hace 2 meses más o menos, sacando el análisis que hicimos del video de jubilación, veíamos que el S&P estaba dentro de este canal alcista que nosotros estamos viendo, que viene desde principios de 2021, poco más, principios de 2020. Fíjense que en este momento estamos en el techo de ese canal y como les decía, estamos viendo las consecuencias quizás en el mercado, en precios de toda la incertidumbre que hay con el tema de la guerra en Medio Oriente. Fíjense como en gráfico semanal cumplimos 2 velas con base cierre por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. O sea, la ruptura de la media móvil de corto plazo, que es la que yo utilizo, la de 20, acaba de confirmar la tendencia bajista. Ahora es ver hasta dónde puede llegar a caer. Y eso nos puede ayudar nuestro gran amigo el retroceso de Fibonacci, que lo tengo mal configurado y lo vamos a configurar juntos en este momento. Tuki, tuki, tuki. Ahí están los niveles más importantes. Vemos que el primer nivel del 23% está en los $646.85. Bajo mi punto de vista y bajo mi forma de ver el mercado, esa va a ser la primera parada que tenga el mercado, el S&P 500, en la próxima semana. Próxima semana que va a ser a partir del lunes. Recordemos que las velas semanales corresponden a la semana entera. Y esta semana, como pudimos ver, cerramos por debajo de la media de 20. Ahora sí, yendo a por el 23% del retroceso. ¿Qué está pasando en el Nasdaq? En el Nasdaq está pasando un poco lo mismo. Y esta vincha es soportable. Me la voy a acomodar un poquito más. En el Nasdaq estamos viendo un poco lo mismo. Segunda semana también por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. Después de haber amagado un par de veces, fíjense que si hacemos un poquito de zoom, podemos ver que había roto la media móvil exponencial de 20 en este momento. Acá la había recuperado por muy poquito. Nuevamente acá estaba dubitativo y 2 velas semanales por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. Feo gráfico para el Nasdaq. Estábamos viendo ya las divergencias en los movimientos anteriores y actualmente está desarrollando una tendencia bajista, que lo mismo, si nosotros hacemos un retroceso de Fibonacci desde el último mínimo hasta el máximo, más o menos a ojo,
No activé el imán, así que lo voy a hacer bien. Ahí está. El primer retroceso lo tendríamos en el 23%, que fue exactamente donde frenó la última vez que corrigió. En este punto que tenemos por acá. Nuevamente esta va a ser el área de corrección más importante para el Nasdaq. También estoy viendo así a vuelo de pájaro. Creo que es el dicho. ¿Vuelo de pájaro es? Vuelo de pájaro, me confirman acá. A vuelo de pájaro puedo trazar una extensión de Fibonacci. Y podemos ver que el 100% está en 37.837. Y si nuestro retroceso coincide con el 100%, teniendo en cuenta que el precio ya penetró el 0.618, podemos ver que acá tenemos una zona muy, pero muy importante de soporte. Toda esta zona es una zona muy importante de soporte para el Nasdaq. Tenemos la confluencia del 0.23% del retroceso de Fibonacci y del 100% de la extensión de Fibonacci. Así que atención a esa zona de soporte que yo creo que el Nasdaq va a ir a visitar, no necesariamente la próxima semana, pero sí las próximas semanas. Vamos al Dow Jones. De los 3 índices norteamericanos, creo yo que es el que peor está. Segunda vela semanal por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. Y si trazamos nuestro retroceso de Fibonacci, nos vamos a dar cuenta que es el que peor está, porque es el primero que ya fue a visitar el primer retroceso de nuestro retroceso de Fibonacci y no lo reconoció como un soporte estático. Fíjense que el 23% que estaba en el área de los 47.232 puntos no funcionó como soporte en este caso, y actualmente el precio está yendo a buscar los 45.000 puntos que están en el área del máximo histórico anterior y del 38% de nuestro retroceso de Fibonacci. Así que mal están los gráficos para los Estados Unidos. Y respecto a la tasa de interés, acá estamos en nuestra herramienta del FedWatch Tool y podemos ver que la próxima reunión, que es la del 18 de marzo, es la que tenemos la semana que viene, exactamente el día miércoles, la probabilidad más alta, y esto ya está totalmente descontado por el mercado, es que la tasa de interés se va a mantener en 3.50, 3.75. Fíjense que acá dice Current Target Rate, que es la tasa actual de interés, 3.50, 3.75. En un 99% el mercado está esperando que esa tasa se mantenga, 3.50, 3.75. Para la próxima reunión, que es la del 29 de abril, el mercado espera exactamente lo mismo. Para el 17 de junio ya empieza a aumentar la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, el mercado espera con más probabilidad un recorte de tasa. Lo que les decía hace un ratito, fíjense que para diciembre de 2026 la probabilidad más alta es de que haya un solo recorte de tasa de interés. Que es lo que hoy en día el mercado, en precios o al menos en probabilidad, es lo que más está esperando. Solamente un recorte. Veremos cómo va moviéndose esto con el correr del año, con el correr de las semanas, pero así es como está el panorama. Quiero ver el gráfico de algunas acciones que yo sé que a ustedes les interesa, particularmente de una, que ahora vamos a ir, no se preocupen. Acá tenemos el gráfico de Apple. Apple desarrollando un ABC a la baja, lo vamos a medir juntos. Punto A, punto B, punto C, ya está en el 0.618, próximo target en $235 si respeta este ABC bajista. Coca-Cola, qué terrible. ¿Se acuerdan de este canal alcista que estábamos proyectando juntos? Bueno, llegó hasta el techo de este canal, ahora mismo teniendo una corrección. Y acá tenemos a la que yo creo que todo el mundo estaba esperando, Mercado Libre, que finalmente, después de muchísimo tiempo, rompió a la baja la línea de tendencia alcista que nosotros veníamos trazando, ¿se acuerdan? Yo creo que esto lo dijimos muchas veces, digo, las tendencias, los soportes, las resistencias, están hechos para en algún momento romperse, ¿no? Porque si no, siempre está ahí y nunca hay cambios y, bueno, en algún momento tiene que haber un quiebre, sobre todo de las líneas de tendencia. Tanto las líneas de tendencia alcistas como las bajistas, en algún momento tenemos estos cambios de tendencia y el precio tiene su sana corrección, como siempre nosotros decimos. Y Mercado Libre, después de, ¿qué? 4 años, creo que sí, 4 años, porque esta tendencia inicia a mediados de 2022, estamos a mediados de 2026, o en inicios, duró 3 años y un par de meses. Nada, después de todo este tiempo de Mercado Libre, tuvo su primera corrección fuerte y yo creo que es una gran oportunidad, no sé si a estos precios, recuerden que yo no doy recomendaciones de inversión, al menos por ahora, porque no soy asesor financiero y porque no corresponde hacerlo de forma generalista. Mercado Libre está en una zona muy interesante, en un soporte muy importante, porque fíjense que si nosotros trazamos el mínimo del precio en el que está frenando en este momento, tenemos muchas zonas donde anteriormente tuvo contacto. Fíjense todos estos puntos, toda esta zona que tenemos por acá, zonas de contacto más en el pasado. Digo, es una zona donde generalmente hay mucha negociación y es donde actualmente Mercado Libre está no encontrando un soporte, porque todavía no tenemos muchas velas con reconocimiento de esta área, pero bueno, parece que encontró un lugar donde no sigue cayendo con la fuerza que lo venía haciendo. En lo personal, Mercado Libre saben que es una empresa que a mí me gusta mucho y todas estas correcciones, la corrección actual estamos hablando de que es una corrección de un 37%, 38%, si bien Mercado Libre es una empresa con un beta alto, ya un 30 y más de un 35% de baja, es una baja considerable, podemos decir de que está a precios muy interesantes viéndolo de acá a un largo plazo, no viéndolo de acá a la semana que viene. De acá a la semana que viene nadie sabe qué es lo que puede pasar, pero digo, empiezan a ser precios interesantes. Desde la parte del análisis técnico, yo al menos a simple vista no tengo ningún indicio de que esta tendencia bajista haya finalizado. Vemos en el Oracle Oscillator que lo tengo
tengo en la parte baja del gráfico. No veo una divergencia. Todavía el precio no se acercó al promedio móvil de 20 periodos. Estamos sí en una zona de soporte, pero no veo ningún setup, no veo nada claro que a mí me dé el indicio de que ahora podemos revertir la tendencia de bajista a alcista. Así que al menos desde la parte técnica de corto plazo hay que seguir esperando. Desde la parte más, si querés, no sé si fundamental, pero desde la parte más de la persona que dice, che, me gustaría tener Mercado Libre en mi portafolio a largo plazo, bueno, lo estás comprando a más de un 35% de descuento de máximos históricos. Así que bueno, cada uno hará su propio análisis, sacará sus propias conclusiones y en base a eso tomará sus decisiones con su dinero. Me voy rápidamente a Argentina y como es el primer análisis semanal, bueno, analicé un par de acciones que son las que me imaginé que a ustedes les iba a importar y para que no quede tan largo este video, pero a partir de ahora de este primero, me dejan en los comentarios qué acciones quieren que veamos la semana que viene. Y me vengo a Argentina porque en Argentina pasó algo raro. Pasó que teníamos nuestro triángulo simétrico. Esta vincha, ya creo que lo dije, es insoportable, pero hay que seguirla teniendo las puestas. Finalmente el triángulo lo quebró a la baja. ¿Se acuerdan de esta línea que habíamos trazado? Bueno, para el otro lado, amigos. Bien, no llegó al target de quiebre, porque el target sería en los 1596 puntos para el Merval. Pero fíjense que está haciendo un patrón feo. Y ustedes saben que yo estoy bastante bullish con equity argentino, pero el setup es claro. Triángulo, quebrado a la baja, sale a la baja, está haciendo un throwback sobre la media de 20. Técnicamente apunta a que esto debería continuar a la baja, chicos. O sea, desde la parte técnica, no de lo que yo quiero, de lo que yo creo que va a pasar este año, digo, de la parte técnica. Si vos me mostrás este gráfico y no me decís que es el Merval, yo te digo, esto tiene un setup para tener un movimiento a la baja. Punto. ¿Por qué? Tuvo un quiebre del triángulo a la baja, eso claramente es una señal de debilitamiento al alza, o sea que va a empezar una caída. Y segundo, después de esa baja, rompe la media de 20, que es el promedio exponencial móvil que nosotros utilizamos. Y cuando el precio nuevamente se quiere poner por encima de ese promedio móvil, te deja una mecha en gráfico semanal. O sea, todo apunta a que la baja debería continuar las próximas semanas. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que en Argentina la política, los mercados y la economía van todos como de la mano al jardín. Así que depende mucho de lo que vaya pasando en las próximas semanas. Veremos los movimientos de precio, pero al menos desde la parte técnica no pinta muy bien. Y ahora sí cerramos con mercado cripto. No recuerdo dónde estaba Bitcoin la última vez que lo analizamos en un análisis semanal, pero hace poco lo vimos en el video de jubilación, que si no lo vieron les recomiendo que lo vayan a ver, está muy pero muy bueno. Ya vamos por el episodio número 19, tenemos un portafolio de arriba de 4.000 y pico de dólares, así que nada, estoy súper contento con los resultados de ese portafolio. Se está cumpliendo un poco lo que vimos en ese análisis. Yo lo que les venía diciendo es que el precio de Bitcoin lo que tiene que hacer ahora es acercarse al promedio. En las últimas semanas, últimas 5 o 6 semanas, Bitcoin había tenido una baja muy fuerte desde los 90.000 dólares que supo estar hace, como digo, 6-7 semanas, hasta los precios actuales, desde 90.000, 95.000 hasta los 62.000 que llegó en el mínimo, si no me equivoco, no, 60.500 fue el precio, sí, ahí lo corroboro, 60.300. Tuvo una baja muy fuerte, lo que hizo que el precio promedio de los últimos 20 periodos en gráfico semanal quede lejos. De hecho, podemos ver que el promedio exponencial de los últimos 20 periodos todavía está en 82, está 10.000 dólares arriba del precio actual. Y lo que les decía un poco en el último video de jubilación es que el precio estaba en una zona de lateralización y lo que tiene que pasar es un poco lo mismo que sucedió acá arriba, que el precio lateralice con una leve pendiente positiva, un poquito de que se mueva un poquito para arriba, para que se acerque al promedio. ¿Por qué? Porque una vez que se acerca al promedio, ahí el precio puede empezar, o el mercado puede empezar a tomar decisiones acerca del rumbo del precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque a partir de que llega a este promedio, el mercado puede decir, bueno, continuamos la tendencia a la baja, o a partir de ahora tenemos otra situación macroeconómica, otra situación en cuanto al mercado cripto, y podemos empezar una tendencia diferente. La tendencia diferente puede no ser alcista, puede ser una tendencia, quizás un patrón lateral, un canal lateral, pero simplemente dejar de caer. Bueno, pero para poder hacer eso, primero te tenés que acercar a los promedios, y es lo que Bitcoin no estaba haciendo. Y a partir de hoy, bueno, a partir de los últimos días, porque esta es una vela semanal, empezamos a tener una pequeña suba. Bitcoin arriba de los 70.000 dólares es una muy buena señal, y de a poquito se va acercando a este promedio exponencial que nosotros utilizamos de 20 periodos para ver qué dirección va a tomar el mercado cuando llegue a esos precios. Respecto a los indicadores que utilizamos nosotros, no hay ninguna divergencia que nos pueda determinar un cambio de tendencia en este momento. Para mí queda todo sujeto a qué es lo que pase cuando Bitcoin llegue a esta famosa media móvil exponencial de 20 periodos. Y si lo analizamos con nuestra extensión de Fibonacci, marcamos máximo, marcamos mínimo y lo proyectamos desde el fin de onda B, podemos ver que el precio está frenando exactamente en el 61,8%, en 68.635 dólares. Perdón, me desdigo. No quise decir exactamente, sino que quise decir en la zona de 68.000 dólares, porque sabemos que llegó más abajo, pero fíjense que es la zona de máxima probabilidad por extensión de Fibonacci. Y de hecho, si trazamos un retroceso de Fibonacci, de la zona de mínimos hasta la zona de máximos, fíjense que también coincide
coincide levemente con los 70.000 dólares del 50% del retroceso. Que también coincide, si trazamos una línea de más largo plazo, más o menos por ahí, coincide con el máximo que hizo en el ciclo anterior, en los 70.000 dólares, está por acá, con toda la zona de máximos que tenemos en este punto, y no nos olvidemos que los 70.000 dólares también son un soporte o resistencia psicológico. ¿Por qué? Porque es un número redondo. Entonces digo, hay muchos drivers, hay muchas cosas que van a hacer que los 70, los 65.000 dólares, porque en Bitcoin al tener tanta volatilidad, hablar de precios exactos es ser bastante idiota. Lo que quiero decir es, siempre son zonas, porque Bitcoin deja una mecha y vuelve. Los 65, 70.000 dólares van a ser un precio difícil de romper para Bitcoin a la baja. Que yo creo que va a suceder, que en algún momento va a suceder, pero al menos en el corto plazo no tenemos indicios de que eso suceda. Para mí hay que esperar a que se acerque a los promedios. Por parte de Ethereum, BNB y toda la parentela, sabemos cómo es esto, todas corren atrás de Bitcoin. Acá tenemos el gráfico de Ethereum, en la zona de los 2100, el precio está aburridísimo en zona de soporte. BNB en 658 también en zona de soporte importante. Tenemos a Solana en 88 dólares, una de las que más cayó en las últimas semanas, que si le trazamos una extensión de Fibonacci de mínima máximo y lo proyectamos desde el fin de onda, podemos ver que está camino al 100% de Fibonacci, que no sabemos si lo va a alcanzar o no, en la zona de los 53. Pero más allá de todo esto, a mí lo que siempre me gusta ver es la dominancia, que la tenemos por acá. Dominancia de Bitcoin en 59,35% y creo que ya estamos en, sin ningún tipo de duda. Ah, ya lo había puesto, mirá. Dije, no, le podemos agregar un punto si quieren. Habrá al season en 2026. Por eso puse 2027. 2026 hay que poner. Tengo mi presentimiento que esto no lo puse yo, que lo puso alguien. Pero bueno, vamos a dejarla. Para mí no, muchachos. Tenemos la dominancia de las altcoins retirando de Ethereum, que Ethereum es un altcoin, en 30%. Dominancia de Bitcoin en casi 60%. Y la dominancia de Ethereum, que cada día está un poquito peor, pobrecita, debajo del 11%, en este momento 10,6%. Para la próxima semana, para mí lo importante es ver qué es lo que pasa con la tasa de interés. Obviamente que la tasa de interés se va a mantener, pero lo importante es ver qué es lo que dice Powell después del anuncio del dato de tasa de interés. Ver qué es lo que sucede con Bitcoin, si Bitcoin sigue subiendo y se sigue acercando a los promedios. Recuerden que Bitcoin puede seguir subiendo hasta los 80.000 dólares y todavía está por debajo del promedio. O sea que puede subir hasta 80.000 dólares y después continuar su tendencia bajista. Así que no nos emocionemos con alguna vela verde. Y respecto a Argentina, me parece que está en un momento medio difícil. Tuvo una semana difícil, devolviendo parte de la suba que tuvo, y todo apunta a que debería continuar una pequeña caída en las próximas semanas. Como volvió el análisis semanal, el domingo que viene continuaremos esta novela. Espero les haya gustado. Prometo de a poquito, acá con la gente de producción, ir mejorando el setup. Si tienen recomendaciones, son bienvenidas en los comentarios. Y espero que estén tan felices como yo de volver a hacer esta serie que tanto nos gusta, tanto les gusta a ustedes y tanto me gusta a mí, para también mantenernos informados de todo lo que va pasando con el mercado semana a semana. Suscríbanse si les gustó este análisis semanal. Suscríbanse y dejen un like si es que no se lo esperaban. Hay muchos que sí se lo esperaban, pero si no te lo esperabas, pero tu me gusta. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau. Ah, el aplauso entró antes del chau, chau.